Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva reacción y el día de hoy me habéis recomendado que vea este que se titula The Clone Wars es mejor que todo Star Wars de Films Play, así que vamos a verlo. Y antes de empezar, pues os quiero recordar que para la gente que me pide que reaccione a vídeos y ya los tengo hechos, lo único que tenéis que hacer es ir a mi canal y en el apartado de aquí, ¿veis que hay una lupita? Uy, aquí abajo. Pues ahí, por ejemplo, hay gente que me dice, reacciona a Dani Bube el episodio. Ponéis Dani Bube y os sale todos los vídeos que he reaccionado de Dani Bube. ¿Veis? El episodio 8, Han Solo y el episodio 9. Y lo mismo con agujeros de guión. Ponéis agujeros y ahí está Rogue One y es lo único que hemos reaccionado de él. Entonces, para que no estéis pidiendo vídeos que ya tengo, tampoco entiendo que ir bajando a ver si está, pues es complicado, pues en el buscador lo tenéis. Y bueno, estoy sin gafas porque estoy con unas lentillas, me pilláis grabando en un momento en concreto, así que nada, vamos para allá. Films Play de Clone Wars es mejor que todo Star Wars. Como siempre tenéis el link al vídeo original en la descripción y también el canal de Discord donde me vais sugiriendo estos vídeos y yo los voy revisando para ver si merece la pena echarles un ojo. Así que vamos para allá. Lo que recuerdo del alzamiento del Imperio es lo callado que fue. Oh, la campaña del Durante Battlefront las 2. últimas horas de las guerras clon, la 501 fue discretamente transferida hacia Coruscant. Fue un viaje silencioso. Un viajesote. Todos sabíamos lo que iba a pasar, lo que estábamos a punto de hacer. ¿Teníamos alguna duda? ¿Algún pensamiento privado de traición? Tal vez. Pero nadie dijo una palabra. No en el vuelo hacia Coruscant. No cuando la Orden 66 fue emitida. Y no cuando marchamos hacia el Templo Jedi. Ni una palabra. Tremendo, ¿eh? Vale, tienes mi atención. The Clone Wars es la mejor pieza audiovisual de Star Wars desde la trilogía original. Junto a The Mandalorian pone en ridículo a la mediocre y penosa trilogía de Disney y es tal vez el mejor ejemplo de narración que existe en todo este universo. Antes de empezar con este ensayo, quiero invitarte a que si no has visto esta serie, te des la oportunidad de verla, porque es necesaria, es indispensable y cualquier consumidor de Star Wars la debe ver, porque de otra forma se está perdiendo de mucha carne, mucha proteína que expande el lore y complejidad de esta ficción. Si no es toda, hay series indispensables. Quizá debería hacer un vídeo de eso. Hay series y productos audiovisuales que son indispensables y The Clone Wars es 100% uno de ellos. Por eso la gente que habla de Star Wars sin haber visto The Clone Wars se pierde mucho. O sea, hay muchas cosas que no se tienen en cuenta si no se ha visto esta serie. Y entiendo que se puede hacer pesada y que se puede hacer larga, pero si queréis hago un vídeo de los capítulos esenciales y todo eso, pero hay que verlo. O sea, hay que verlo. Obligatorio. porque son demasiados episodios y no todos suman al desarrollo de personajes o arcos importantes, al menos ve los episodios fundamentales que llevan a la última temporada, es decir, todo lo relacionado al golpe de Mandalore y el arco de The Wrong Jedi. Te dejo en la descripción una lista de tan solo 20 episodios indispensables para que puedas meterte de lleno al cierre de la serie con el asedio de Mandalore. O si quieres ver aún más, una segunda lista con los mejores arcos de la serie y que elimina todos los episodios de relleno. Una vez dicho esto, empecemos este ensayo sobre Clone Wars. A ver. Porque es una de las mejores piezas en toda la historia de Star Wars. Mejor que todo Vamos Star a empezar con una declaración escandalosa. El lore de Star Wars es lo que es actualmente en cuestión de dimensiones por las precuelas. La mejor y más interesante época de Star Wars. Interesante.
Coincido. es la de la República y su mejor anécdota es la mejor y más interesante época de Star Wars es la de la Bueno, República depende. y su mejor Depende. anécdota es la trágica suma de eventos que conllevan a la caída de esta. La Orden Jedi, el Senado, la guerra contra los separatistas es simplemente lore, la mejor sí, sí. fuente de expansión de universo en toda esta saga, lo cual tampoco es algo tan polémico de decir. La trilogía original se encarga de decirnos esta idea desde el episodio 4. Nos dice que todo lo que había antes del Imperio era mucho más interesante, a comparación del Bueno, más interesante es contexto que te dan, pero a pesar de que a mí me gustan mucho las precuelas, sobre todo el episodio 3 de Clone Wars y todo el, como él bien dice, todo el lore que tiene, sí es cierto que si nos vamos a Legends, lo que fueron los años posteriores a la trilogía original, con las novelas, los cómics de la Nueva República, Heredero del Imperio, etcétera, ahí hay mucho lore también, y no son las precuelas. Entonces también aquí va mucho de gustos, pero sí que es verdad que en lo meramente audiovisual, las precuelas fueron las que introdujeron más conceptos y más lo que se conoce como world building, ¿no? Más, pues eso, contexto, lore del mundo en general, de Star Wars, de la galaxia. Aunque solo sea por política, eso que fue muy, muy criticado por algunos y que todavía a día de hoy sigue siendo polémico, eso es algo que falta en las secuelas, por ejemplo, y que también obviamente pues falta en la trilogía original, pero porque no había necesidad. Pero el haber introducido esos elementos y en concreto la política y todo lo de la Orden Jedi que él lo ha mencionado, el Senado, le da una profundidad tremenda a todo el contexto que hay en las precuelas y sí, o sea, lo llevó a otro nivel George Lucas en ese caso. lado binario imperio galáctico donde todo el esplendor que existe en la galaxia ha quedado en el pasado. Digamos. Es de hecho tal vez el único valor admirable del trabajo de George Lucas con las precuelas, la ¿El forma único? en que da coherencia a su trilogía Cuidado. original con estas nuevas cintas. Le hace justicia a aquella promesa hecha en 1977, un universo en su apogeo apagado por la consolidación del imperio. Las Ahí está. precuelas son mucho más inteligentes que la trilogía original y su universo es más denso, más interesante y más complejo. El problema es que A mí lo que me chirría siempre es que, a ver, es normal comparar las dos trilogías porque tienen tonos distintos, tienen temáticas distintas. Y no lo digo necesariamente por el autor del vídeo, pero creo que hay como cierto sector que pone muy por encima las precuelas y desprecia o hace de menos, como se dice, a la trilogía original. Y la trilogía original es muy buena. La trilogía original es muy buena. Lo que pasa es que lo que he dicho tiene otro tono, tiene otro enfoque, tiene otros personajes, otra forma de contar la historia. No tiene tanta profundidad a nivel de contexto, pero los personajes, el conflicto que hay, lo de Vader, que luego eso es algo que hace muy bien George Lucas, lo realza con el contexto de Anakin en las precuelas. Pero sí que he notado por ahí cierta gente que va como despreciando la trilogía original y es como que, wow, a ver, relax. Ambas trilogías son necesarias y ambas trilogías tienen cosas interesantes. la narración de estas es poco más que horrible, atropellada, más ¿Cómo? El problema es que la narración de estas es poco más denso, más interesante y más complejo. El problema es que la narración de estas es poco más que horrible, atropellada, mal ejecutada desde lo narrativo hasta lo estético y hacen que esta nueva fuente de lore tenga un sabor agridulce. Como fan, agradece ¿De las precuelas o de las originales? si disfrutas porque es sumamente interesante e invitante. Es imposible no tener curiosidad por la época de la República, entender su política y querer saber más de la Fuerza y la Orden Jedi, pero al mismo tiempo eres consciente de la mediocre ejecución, de lo malas que son y haces una inevitable comparación con la elegante narración simple de la primera trilogía con estas fallidas ambiciones modernas. Vale. Loco. Pero narrativamente... Se podría hacer un vídeo comparando narrativamente la trilogía original y las precuelas, pero yo no creo que estén horriblemente contadas las precuelas, sino que simplemente tienen un comienzo más denso, porque si os fijáis, el episodio 4 empieza directo ya con la guerra civil, con la destrucción de la Estrella de la Muerte, luego el Imperio contraataca en la siguiente, vaya quien lo diría, y luego pues todo tiene el desenlace en la sexta, mientras que en la amenaza fantasma es como hay toda una película hecha para plantear la introducción de Anakin al mundo de los Jedi y
toda la política que hay alrededor de la República, es más como una peli de contexto. Entonces tiene como un inicio más lento. Pero el núcleo del conflicto de la caída de Anakin está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Es cuestión de gustos, diría yo, pero yo no diría que narrativamente está mal hecha las precuelas. Diría incluso que es una de sus mayores virtudes, pero ya digo, ahora estoy reaccionando, estoy diciendo un poco lo que me sugiere. Luego a lo mejor me puedo desdecir si alguien me pone algo en los comentarios que yo lo voy leyendo, pero no creo que estén mal narrativamente. De hecho, tanto la amenaza fantasma como el ataque de los clones son bastante olvidables, y eso que respeto mucho la intención de la segunda de querer ser algo como un Blade Runner policial, noir, moderno, drama político o lo que sea que haya intentado ser. Es solamente la venganza de los Sith la que termina de ajustar los engranes que le dan vida a este Porque universo está hecho conjunto. así, claro. Es la que da esa sensación de redondez a toda la saga, la única que parece que sí se escribió pensando en el impacto que tendrá para las películas originales. Pero es que la amenaza fantasma, la venganza de los Sith no sería tan impactante sin las dos anteriores. Coincido con el autor del vídeo con que son más flojas, la 1 y la 2, pero sin ellas el episodio 3 quedaría colgando ahí, vacío de contexto. Y es tan buena, es tan bueno el episodio 3 porque entiendes la caída de Anakin. ¿Y por qué entiendes la caída de Anakin? No porque se haya planteado ahí, sino porque ya te han ido poniendo las bases en las dos anteriores, igual que todo lo de las guerras clon, el papel de Palpatine, la relación entre Padme Anakin, Obi-Wan Anakin, etc. O sea, George Lucas en ese sentido, y a diferencia de la trilogía de secuelas, por ejemplo, hizo muy bien en plantear las cosas ya desde el principio. En el momento, lo he dicho 1000 veces, en una entrevista en 1999 le dijeron, oye, cuando se estrenó La amenaza fantasma, ¿ya sabes cómo va a acabar la trilogía? ¿Cómo va a caer Anakin? Y él dijo, sí. O sea, el episodio 3 no es más que la culminación de la idea de George Lucas. Lo que pasa es que tuvo que ir poniendo piezas antes para que tuviera sentido. A pesar de que la construcción de Anakin empieza desde el ataque de los clones, y aunque los eventos de la venganza son emocionales, siempre hubo mucha proteína desperdiciada entre esa narración que no se exploró en lo absoluto. La Orden Jedi es muy ambigua, los clones son poco más que un recurso, soldados sin rostro que a nadie le importan, los personajes, a excepción de Anakin, dejan ver poco desarrollo, lo cual después se interpretó como algo intencional y que propició la caída de la Orden Jedi. Se usó a favor de la narración como algo tangible. Pero después llegamos a eso. En pocas palabras, la película solamente cuenta la anécdota final de cómo la República se convierte en imperio. Y no está mal, a final de cuentas es la historia de Anakin Skywalker y eso es lo que se detiene a contarnos. Y sí, en Lucasfilm se dieron cuenta del potencial que tenían entre manos y por eso en un principio existió la legendaria animación original de las guerras clon. Antes de episodio 3. O sea, no es que dijeran, uy, esto podría ser explotado a posteriori. No, antes de que saliera el episodio 3 ya había la intención por parte de George Lucas de decir, oye, te voy a contar las guerras clon. Que en mi opinión deberían haber mostrado más en las películas. Sí, pero digamos que esa idea ya la tenía George Lucas antes de hacer el episodio 3. O sea, por eso hicieron... Esto es importante, el contexto y el orden de los acontecimientos es importante. De Clone Wars 2D de Genndy Tartakovsky vino antes del episodio 3. Entonces la idea era que saliera y que conectara directamente con el principio de la venganza de los Sith, para darte el contexto de la guerra. Entonces no es que dijeran a posteriori, uy, vamos a explotar todo esto en las guerras clon. No, la idea ya estaba ahí desde el principio. Primera intención audiovisual de expandir este universo y contar esas historias entre películas. Pero a pesar de aportar muchísimo al lore de este universo, seguía basándose en los personajes que ya conocíamos y las mismas premisas que ya conocíamos. Era un buen puente narrativo, pero solo llenaba el espacio entre películas, más no añadía algo más, como ahora veremos, que sí lo hace de Clone Wars, que aporta todo un discurso nuevo, una metáfora nueva, una nueva interpretación que complementa a todo lo que ya conocemos, cambiando incluso nuestra visión de los acontecimientos. La Orden 66 adquiere una dimensión e impacto totalmente diferente. Lo indispensable de The Clone Wars es la perspectiva que aborda y el discurso que abraza, uno que señala la complejidad de la guerra separatista y la complejidad de la República como Estado. Son los temas políticos y la forma en que los personajes lo sopesan que realmente le dan vida a esta guerra, la hacen real, un verdadero conflicto sociopolítico y bélico y no solamente una mera excusa para tener espectáculo.
Y aunque Vale, la serie coincido. madura muchísimo con el paso de las temporadas, desde la primera ya estaba muy claro este subtexto, con Los la República clones. invadiendo planetas ocupados por los separatistas solo para hacer una ocupación militar en ellos, recordando a la dosis de libertad que Estados Unidos ha repartido en ¿Hay Latinoamérica o petróleo? Medio Oriente. Los generales Jedi convirtiéndose en guerreros y comandantes militares cuando su propósito era ser meros protectores de la paz y el balance, y cómo esto resuena en el pueblo y los mismos neófitos de la orden. La guerra pone en duda los principios mismos de la causa, complejiza Correcto. y matiza a la República como un ente social vivo que tiene errores, corrupción, decadencia e intereses de actores individuales. El término de paz y estabilidad adquiere ambigüedad e incluso plantea la duda de qué tan correcto es que todos los planetas tengan que estar bajo la administración de la República. Por eso es muy interesante mirar a qué pone a Satín. Lo del papel que tenía Mandalor de los sistemas como líder de los llamados sistemas neutrales, o luego los capítulos entre Padme y... bueno, el capítulo en concreto, entre Padme y Mina Bonteri, donde intentan hacer como el tratado de paz para que cese la guerra. El problema este de que se estaban quedando sin clones o que no eran lo suficiente, no salían, entre comillas, lo suficientemente rápido de la incubadora como para suplir las bajas que sufrían en el campo de batalla. El hecho luego de que aceleraban más su proceso de entrenamiento y bueno, etcétera. O sea, te van planteando cositas. Y lo que dices es muy interesante porque siempre ocurría eso, ¿no? Por ejemplo, que ponía lo de Ryloth. Estaba sufriendo el ataque separatista, llegaba la República a repartir democracia y se quedaba. Que luego hay una conversación entre Cham Syndulla y Mace Windu en el que se plantea precisamente eso. Le decía Cham. Y luego que dice, no, pues se quedarán sus tropas después de derrotar a los separatistas, maestro Jedi. Y Windu le responde, sí, pero para garantizar la paz y una transición pacífica o algo así. Y Cham Syndulla le responde algo como, ¿y cuánto tiempo pasará hasta que tenga que combatirle a usted? O sea, contexto, implicaciones, ya te va diciendo, hey, la República sí libera y son los buenos, pero por detrás están los intereses de Palpatine. Sobre todo una vez iniciada la guerra. Todo esto a diferencia del Imperio y Rebelión, que básicamente es blanco contra negro. Con esto quiero entrar a cómo The Clone Wars expande el contenido original de Star Wars para darnos una mejor lectura de lo que ya conocemos y con esto una nueva interpretación. Conforme avanza la serie, obviamente madura tanto narrativa, metafórica y estéticamente. La serie cierra con perfección con la suma de 3 arcos fundamentales, que no solo se complementan argumentalmente, sino que el subtexto de cada uno se suma en el final para darnos la gran metáfora de la serie. Es por eso que el arco final encapsula perfectamente y en tan poco tiempo lo que significa The Clone Wars. Estos son el arco de Mandalore, el arco del complot contra Ahsoka y el arco independiente de los clones. La trama política de Mandalore, Ahsoka y los clones. Ok. Es un ejemplo muy interesante por sí misma, pero cuando la enlazan personalmente al personaje de Obi-Wan es cuando se convierte en uno de los arcos más importantes de la serie y de los más oscuros también. Por eso es brillante que sea la conclusión de este preciso arco lo que lleve al cierre de la serie. Este arco nos demuestra la gran resiliencia que tiene Obi-Wan para su orden, contrastando con la debilidad de Anakin. Esto con dos caras de la moneda. Es importante positivamente porque muestra la madurez y sabiduría de Obi-Wan, muestra su respeto y comprensión de la fuerza, pero también muestra la arrogancia que esto conlleva y lo que permitió la decadencia original de la Orden Jedi, que desemboca en el final de la serie. Es a esto cuando me refería a que Clone Wars toma como herramienta narrativa el hecho del nulo o poco desarrollo de personajes como Yoda u Obi-Wan para usarlo como síntoma de la arrogancia de la Orden Jedi. En esto sí estoy de acuerdo. Sobre todo el arco de Mandalore, de todos los que hay en el final de temporada, yo creo que es el más importante. Claro, obviamente, porque ahí es donde se enfoca lo de Ahsoka, pero no solo lo de Ahsoka, sino Mandalore como ejemplo de lo que estaba comentando antes, de un planeta neutral que sufre las consecuencias del grupo este terrorista de la Guardia de la Muerte y la transición hacia un nuevo orden liderado por Maul. Entonces, toda la implicación que tiene de que intervenga la República, que luego se quede y que luego además todo esto acabe desembocando posteriormente con la invasión el control por parte del Imperio y
luego ya en lo de la Noche de las Mil Lágrimas y lo que viene siendo el genocidio de todo el pueblo mandaloriano. Todos son como consecuencias enlazadas que tienen su génesis ahí, en Maul, conquistando Mandalor. Simplemente por Maul enamoradísimo de Kenobi. Maul hizo todo eso solo para atraer a Kenobi y darle donde más le dolía. Y al mismo tiempo, como él dice muy bien, también muestra un poquito lo que es Obi-Wan como Jedi, ¿no? La resistencia que tiene, la firmeza mental y espiritual. Y también, pues, en contraparte, lo dogmáticos, entre comillas, y sin entrecomillar, que son Windu y Yoda. El ejemplo perfecto, Mace Todo Windu. lo de Para Ahsoka. complementar esto entra el complot contra Ahsoka Tano, una serie de eventos que revelan la hipocresía de la Orden Jedi, la falta de perspectiva y confianza, la arrogancia y lo ciega que es su mirada ante las amenazas. Esta desilusión es la trama más seria de la serie porque no es solo la desilusión del personaje, sino la nuestra, porque vemos fallar con todas sus luces a la mítica Orden Jedi, y sabemos que estos son los primeros pasos de su destrucción. Y esto se complementa con detalles estéticos. En este arco podemos notar cómo poco a poco la arquitectura del Imperio se cuela y empieza a predominar bajo las narices de todos. Además de mostrar a Coruscant, la capital de la República, como una ciudad totalmente corrupta, totalmente en decadencia. Es en esa temporada y en... Bueno, siempre fue así, ya hubo capítulos en las primeras temporadas que te mostraban Coruscant así. Pero creo que esto lo muestra muy bien el arco de Cincos. Con pero eso ya no es en la séptima, es en la sexta. Al principio, cuando te das cuenta de que hasta dónde estaba dispuesto a llegar Palpatine y todo lo de Fox y demás, de cómo le persiguen al clon que sabe la verdad y de cómo empiezan a funcionar todos esos engranajes ya imperiales para evitar que se descubra el pastel. Ese arco donde se presenta el concepto de los niveles bajos de la ciudad, como si quisiera mostrar cómo el concepto de la república se está pudriendo desde adentro. Bueno, pero lo de los niveles, ya digo, ya se mostraba en las primeras temporadas, por ejemplo, cuando le roban el sable de luz a Ahsoka, etc. Es algo que ya se había visto, incluso en el episodio 2. Pero más importante aún es esto. Se dieron cuenta de que la fuerza judicial de la república es literalmente los inicios del imperio, como si fuera la policía del Partido Nacional Socialista Obrero, o el hecho de que el canciller usa la desilusión general del pueblo contra los Jedi y descontento con la guerra separatista para justificar su erradicación y disolución de la república. Propaganda. No pude dejar de pensar en el nazismo y el ascenso al poder de Hitler mientras veía este arco, y el hecho de que me recordara eso la hace realmente seria y mejor escrita que prácticamente todo Star Wars desde Return of the Jedi. Le dan mucha más verosimilitud y realismo político a la toma de poder de Palpatine. Pero, a ver, mejor escrita desde Return of the Jedi, y esto es literalmente lo que pasa en el episodio 3 luego con la toma de poder de Palpatine. También recuerda mucho a eso, al típico discurso de dictador instaurando el nuevo régimen. Que además estos detalles para este punto de la serie ya se dejan a la labor del espectador percibirlos. Estos últimos arcos, así como el final mismo de la serie, no son tan gratuitos y te dejan interpretar, síntoma de la serie adulta en que se convirtió. El último arco que repasamos es la suma de historias independientes de los clones, específicamente las que involucran a Fives, Echo y Rex, trama que inicia desde la primera temporada y se desarrolla y forma parte de la narrativa del último arco. Esta trama está para que comprendamos a los clones como los seres vivos que son, con personalidades, convicciones y creencias, como los soldados fieles con rostro y alma que eran. Estos tres arcos componen el final de The Clone Wars. Durante años lo fueron construyendo y nos llevaron a él. Como lo las que viene precuelas. a continuación adquiere un peso emocional nunca antes visto. Adquiere un significado totalmente nuevo. La tragedia nunca generó más impotencia que ahora. Es el golpe en el estómago más triste que hemos vivido en esta saga. Sí. Uf. Rex. Tremendo. It's Anakin. I feel like something terrible has happened. El copy va a estar fuerte aquí, así que Con las nuevas mira, categorías gracias, de Vinted, anuncio de ahora Vinted. puedes vender muchos más artículos de segunda mano. Vende tu alma en Vinted. Y Lofin también. El episodio Shattered, penúltimo de la saga, tiene una dirección que todos vamos a recordar.
Esos Estás en primeros tensión 10 todo el minutos capítulo. se sienten como de Game of Thrones, Sí. una calma incómoda antes de la tormenta que todos sabemos que se avecina. Este recurso se llama ironía dramática, cuando el espectador sabe lo que se Ulala. avecina, y eso genera ansiedad y suspenso, que generalmente se usa en tragedias y que está muy presente en La venganza de los Sith, pero aún Ujú. más presente en estos episodios que están completamente escritos bajo ironía dramática en su máxima expresión. Podría incluso decir que el objetivo de estos episodios es presentarnos esta ironía de la mejor forma posible, y todos sus esfuerzos, todas sus escenas y diálogos están pensados para eso. Una tortura Esta para es el tremenda. espectador que sabe el fatídico destino y no puede intervenir No puedes para evitarlo, cambiar. ya sabes. Incluso Sí, la está muy música bien. tiene esta intención. Recuerda como a Blade Runner, nostálgica, con sintetizadores que le dan un tono cyberpunk triste, pero sobre todo disonante al resto de la serie, porque incomoda. nunca habíamos visto este tipo de melodía, ni tono, ni este tipo de montaje o narración ser usadas así en la serie. Todo con la intención de hacer la ironía lo más clara posible. Y realmente esta es la perspectiva de la Orden 66 más dolorosa en todo este universo por todo lo que implica, porque era la serie de los clones, la serie de la Gran República Galáctica, la serie de la Gran Orden Jedi, que ilusoriamente parecía estar a salvo de esta ironía. Y además, no sé si lo va a comentar, pero para no decir, yo pensaba lo mismo. Lo que duele de aquí es ver a los personajes nuevamente por el bagaje, por el contexto que llevaban desde hacía temporadas y temporadas. No hubiera sido lo mismo plantearte la serie ya con esto directamente. Porque tienes que empatizar con Rex, tienes que empatizar con Ahsoka, con la situación, porque la Orden 66, y él lo ha dicho, ya todos la conocemos, todos nos la esperamos, sabíamos lo que iba a pasar, pero no por eso duele menos, sino al contrario, duele más, porque a pesar de que no es sorpresa lo que va a pasar, sí que, por un lado, no sabes lo que va a ocurrir en concreto con estos personajes, y dos, te has involucrado emocionalmente con ellos, a diferencia de los Jedi que vemos morir en la Orden 66. Es a raíz de ver The Clone Wars que quizá puedes empatizar un poquito más con Ayla Secura, un poquito más con, que no, pero con Ki-Adi-Mundi, sobre todo con Plo Koon. Entonces son esos... Esta serie lo que te hace es eso, dar un nuevo contexto no solo a lo narrativo en cuanto a la historia, sino a los personajes. Y claro, la Orden 66 que sufre Ahsoka creo que es la más emotiva que hemos visto hasta ahora. Pero precisamente por eso, por todo el contexto que tenía el personaje y los involucrados en este caso. De la gran tragedia que ocurre en el episodio 3. Parecía ser un lugar seguro para los fans en donde nunca alcanzarían a ver el surgir del imperio y nos Yo arrebatan estaba esa deseándolo, seguridad con su desolador final. Es admirable el respeto con el que tratan el evento. Es narrativamente coherente que la misma Ahsoka no esté dispuesta a matar a sus soldados, los que traen pintado el casco por ella, por Dios. Estos son hombres leales y fieles que han caído. No vamos a matar a los soldados, pero les voy a devolver los disparos y no, mentira, y les voy a lanzar, voy a romper el suelo, voy a hacer que se caigan. Víctimas de planes Es más broma. grandes que ellos, y es Esa importante que escena le es hayan dado buenísima, espacio a la la de consecuencia emocional para ella y Rex, Mm. lo que implica que todos los soldados de la República hayan caído en la trampa. El final mismo, los últimos planos, son lo más poético en toda esta serie. Nos Con el están casco narrando de lo que Jesse. significa Clone Wars y las implicaciones de este final. Estos planos engloban la gran metáfora de toda esta narración de 12 años. La tumba es algo más que una fachada para fingir la muerte de metafórico. Rex y Ahsoka. Es la tumba de esta era. Es la tumba de la República y todos los ideales por los que estos soldados luchaban. Ahí está, se acabó. La tumba de la lealtad, del honor y camaradería que significaba ser un clon. Es el tributo respetuoso a estos soldados con personalidad y pensamientos. Está siempre el debate de chip sí, chip no. Pero digamos que un punto a favor muy bueno del chip es precisamente cosas así. O sea, el hecho de que sea tan trágico e irónico el hecho de que estos clones que tenían libertad, que aparentemente eran libres para tomar sus propias decisiones, que les daba esa ventaja sobre los droides, que tenían un nombre, que estaban dispuestos a morir los unos por los otros, que a pesar de tener todos la misma cara, tú los reconoces, tienen personalidades distintas, al final de todo la ironía es que acabaron pensando igual por cosas
precisamente lo que dice, más grandes que ellos, por planes que les superaban. Ya está. Es eso lo que simboliza las tumbas de los clones. No solo que se acabó la era, sino también una forma de representar la tragedia de estos soldados. Es decir, bueno, pues murieron al final no peleando en una guerra por decisión propia, sino obedeciendo ciegamente una orden que les convertía en esclavos. O sea, hay puntos a favor muy buenos de lo del chip, igual que otros en contra, pero este es, yo diría que es incluso el principal, el aspecto emocional. Es la tumba. Es la tumba de Wallapop. Encuentra en Wallapop todo lo que necesitas a precios increíbles. Esa no soy yo. De la guerra clon. Mm. Después de ¿Quién este los hermoso enterró? tributo viene la verdadera última secuencia, que no deja ver más que desolación y desesperanza. Con ese tono deciden cerrar la serie. Vader viene a revisar el último paradero de su Padawan y se lleva su sable de luz, pero es el último plano el que nos recita esta triste poesía. La mirada muerta de este casco refleja a Darth Vader, el general por el que alguna vez peleó enérgicamente como miembro de la 501. Dándole la espalda, alejándose lentamente, dejando el legado de los clones en el olvido. Voy a soltar una opinión bastante polémica y es que yo creo que esta escena mola o es recordada por Vader encendiendo el sable de luz, pero que si la quitas tampoco pasa nada, porque el mensaje que lanza esto ya se ha visto antes cuando Ahsoka los entierra. Creo que el mensaje sigue siendo el mismo, pero no voy a negar que está chula, o sea, está potente. Pero bueno, ya, tenía que soltar esto para que opinéis vosotros también, pero si se quitase esta escena tampoco pasaría nada. Pero que la dejen, que me gusta. Enterrado en la nieve, porque solamente fueron un peón más en un plan de ocupación, tan víctimas como lo fueron los Jedi, pero a un nivel más cruel, porque estos soldados fueron creados obligados para a eso. matar a sus generales, maestros, amigos, para después ser olvidados por la historia de la galaxia, para ser olvidados por su propio imperio, Algo que se ve en Bad para Batch. quedar enterrados, reflejando la maldad a la que ayudaron a caminar en primer lugar. Y por eso yo no me voy a cansar de pedir que se haga una puñetera serie o un material que hable de la rebelión de los clones, por el amor de Dios. O sea, es la consecuencia lógica de todo esto. Que sí, que muy mal el imperio lo que hizo porque los sustituyó y vale, pero ¿y esa chispa de inconformismo, de rebeldía por parte de los clones supervivientes? ¿Dónde está? Yo no te pido que pongan de rodillas al imperio ni que hagan algo excesivamente brutal o llamativo, pero que se vea esa resistencia de clones, no simplemente en Tez hay una base perdida o que se diga que Rex está, vale, muy bien, pero se necesita que den un golpe. Ya digo, no hace falta que sea súper importante, pero que se refleje ese hecho, porque una vez libres de la presencia del chip, los clones vuelven a ser como eran durante la guerra. Toman sus decisiones, tienen su código moral, tienen sus principios y más aún después de saber que han sido utilizados, cosa que no sabían al principio. Entonces esa rabia y ese dolor pues se tiene que canalizar a través de una serie o lo que sea de eso. Que supongo que lo harán, vamos, porque tienen ahí el potencial, pero por eso digo que Bad Batch en ese sentido fue una serie bastante desaprovechada, porque no digo que la rebelión de los clones fuese su única temática, pero narices, sí que necesitaba como una temporada entera mínimo para tratarlo. Vamos, porque no me puedes hablar de que entiendo que el foco esté en los clones estos en concreto, los modificados, y de cómo viven ellos el haberse alejado de la República, en este caso del Imperio, para proteger a Omega y tal. Me parece estupendo. Pero eso no está reñido con el hecho de que otros como ellos, sin tener las habilidades que tienen ellos, no hagan lo mismo. Como Hauser, por ejemplo, o como el mismo Cody, que se acabó yendo. Se necesitaba ver esto en la serie, se necesitaba y desaprovecharon la oportunidad. Creo que era el material audiovisual correcto para hacer algo así. Pero bueno, solo nos queda esperar que un día lo hagan, se pongan las pilas y lo hagan bien. Porque por esto.
The Clone Wars es el mejor Star Wars que hemos recibido en muchos, muchos años. Copyright. Tutu. Es el tema de Ahsoka de fondo también. Brutal. Ved Clone Wars si no lo habéis hecho. Y desde el principio. Muy bien. Samuel King Music. Es el asiático ese que tiene varias canciones tremendas, ¿no? Sí, exacto. Pues nada, muy de acuerdo con lo que ha dicho Films Play. Se llama mi like. Tenéis su vídeo en la descripción. Y quizás sí que me anime a hacer un... Bueno, no lo sé, porque si él ya tiene los capítulos esenciales... ¿Tiene lista de capítulos? Ah, mira, de esenciales... Ah, ¿es de Collider? ¿O los adjunta? ¿Trabaja en Collider? Ah, no, parece. A ver, dejadme un momentito. Ah, no, solo tiene del final. Vale. Solo tiene del final. Ok, pues nada, pues a lo mejor sí hago yo esa guía esencial de los canales, de los capítulos de The Clone Wars. Así que si os gusta la idea, me lo dejáis abajo en un comentario. Y también en la descripción tenéis obviamente el vídeo original. Y tenéis también me da igual. Y el canal de Films Play y el Discord, obviamente, para que me sigáis recomendando vídeos como este. Muy interesante, de acuerdo en la mayor parte de su argumentación. Discrepo en algunas cosillas, pero en general, muy buen vídeo, la verdad. Gracias, gente. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.